Yo soy Valentina Sanín, médica internista y geriatra y máster en cuidados paliativos. El día de hoy voy a hablarles de la aproximación al cuidado paliativo en el adulto mayor. Entonces, a manera de introducción, sabemos bien que con el envejecimiento de las sociedades, la última fase de la vida de las personas cambia profundamente, lo cual nos genera desafíos en la atención tradicional de la medicina geriátrica y los cuidados paliativos, lo cual nos obliga entonces a que haya un trabajo conjunto entre las especialidades, llevando al nuevo término del cuidado paliativo geriátrico. Esto nos lleva entonces a un cambio, a un nuevo paradigma, lo cual debe ofrecer un modelo de cuidado para aquellos pacientes con condiciones crónicas, identificando de forma temprana cualquier enfermedad o condición crónica que se pueda beneficiar de cuidados paliativos. Esto nos lleva a un gran reto, es debido al aumento en la cantidad de personas que requieren cuidados paliativos, su gran heterogeneidad con respecto a la edad, las necesidades y la variedad de enfermedades crónicas, y tener en cuenta que la progresión hacia el final de la vida entonces está condicionada por múltiples variables y es estrictamente individual. Los grandes retos en este sentido entonces son que hay ausencia en evidencia metodológica y éticamente sólida. Bien sabemos que la gran mayoría de los estudios clínicos excluyen pacientes muy ancianos o con alta carga de comorbilidad o con gran variabilidad, que se deben tomar decisiones frente a múltiples factores que lo pueden complicar, entre ellos que no haya la suficiente capacidad para la toma de decisiones, que haya problemas en comunicación y en el comportamiento, que ocurren trayectorias extendidas de enfermedad y puede ocurrir contextos sociales complejos. Y la implementación de una atención coordinada y continua a pesar de la fragmentación y la sectorización en la atención en la salud. Para darles una idea de qué es lo que ocurre a nivel mundial, en particular en Europa, una mujer de 50 años puede tener una expectativa de vida de hasta 34 años más, pero una expectativa libre de morbilidad de 10 años. Y un hombre de 50 años tiene una expectativa de vida de al menos 29 años más, pero una expectativa de tiempo libre de enfermedad de 9 años. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos la mayoría de las personas en las dos últimas décadas de su vida se ven enfrentadas a una carga de multimorbilidad crónica que puede traernos dependencia funcional, fragilidad, declinación funcional y por lo tanto un requerimiento en un acercamiento geriátrico a su cuidado. Entonces, las causas y las fases de la muerte cambian y este último periodo de vida suele extenderse a una fase prolongada que se caracteriza por decisiones de tratamiento complicadas, dificultades en el manejo de síntomas, incluso problemas psicosociales y gran distrés emocional que se traducen en necesidad de cuidado paliativo dirigido a esas necesidades y situaciones de los ancianos y los muy ancianos. Allí es donde convergen entonces las dos especialidades, la medicina geriátrica y los cuidados paliativos. En geriatría siempre hemos tenido la preocupación por condiciones físicas, mentales, funcionales, sociales, tanto en situaciones agudas como crónicas, en rehabilitación a nivel preventivo y al final de la vida de los ancianos, todo esto en respuesta a la multimorbilidad de la población anciana. Y en los cuidados paliativos, su objetivo, por tanto, es mejorar la calidad de vida de los pacientes y las familias que se enfrentan a problemas asociados con enfermedades que amenazan la vida, desde su prevención, su diagnóstico temprano y el alivio de sufrimiento, que deben ser identificados temprano en el curso de las enfermedades, evaluarse apropiadamente y tratar tanto problemas físicos como psicosociales y espirituales. Ambas especialidades desde la ética del cuidado en aquellos pacientes en particular que pueden tener vulnerabilidades que requieren de un cuidado sensible y prudente en su contexto, sobre todo en los ancianos en quienes puede haber restricción en la libertad para actuar, en quienes ocurre dependencia en las actividades de la vida diaria, puede haber aislamiento social, deterioro cognitivo, sufrimiento crónico o muerte inminente. Entonces vemos acá la gráfica de lo que ocurre a lo largo de la vida, la utilidad, por supuesto, del cuidado paliativo en las diferentes etapas de la vida, pero cuando nos acercamos a la edad geriátrica, sobre todo en aquellos pacientes ancianos o muy ancianos, se debe volcar hacia un cuidado geriátrico muy específico y especializado para este grupo poblacional.
Entonces, como vemos, los cuidados paliativos no se limitan al final de la vida, deben ser, por lo tanto, unos cuidados continuados desde el diagnóstico de las enfermedades crónicas que son progresivas, cuyo curso es menos predecible y más dependiente de procesos intercurrentes en las que puede que no existan tratamientos que vayan a modificar sustancialmente su evolución. Acá lo hemos graficado, en donde precisamente el cuidado paliativo de iniciarse desde las etapas más tempranas de la enfermedad, sus necesidades van incrementando a lo largo de la progresión de la misma, así como disminuyen la posibilidad de tratamientos con opción curativa o modificadores de enfermedad, pero que no se detiene en el momento de la muerte, sino que se prolonga incluso hasta el periodo de duelo por parte de las familias. ¿Cuáles son entonces las dimensiones a tener en cuenta en los cuidados paliativos en el adulto mayor? En principio, la atención médica de eventos clínicos agudos, evaluar la disponibilidad y el soporte de cuidados paliativos para un control sistemático y los controles y los cuidados continuados geriátricos. Este proceso de toma de decisiones que debería ser precoz en el proceso de enfermedad, teniendo en cuenta los criterios éticos al final de la vida, el proceso de investigación y educación en los cuidados al final de la vida, sin llevar esto a la paliativización de la geriatría, porque esto nos podría privar a los pacientes de actitudes terapéuticas apropiadas. ¿Qué pacientes entonces se pueden beneficiar de los cuidados paliativos? Existe entonces el programa NECPAL, que ocurre o surge en respuesta al reto de la atención paliativa precoz, integral e integrada a personas con enfermedades avanzadas. Este es un acercamiento general, sobre todo para médicos no geriatras, médicos no especialistas en cuidados paliativos, cuyas principales utilidades son el cribaje poblacional y la utilidad pronóstica que puede tener en sus últimas versiones. Tiene en cuenta criterios clínicos y parámetros basados en el conocimiento del paciente, pero es importante tener en cuenta que no debería ser utilizado por aquellos médicos que no conozcan la evolución de la enfermedad del paciente o cuando existen ingresos hospitalarios de menos de 3 días. Estos han sido los criterios NECPAL clásicos. Empieza su aplicación desde lo que se llama la pregunta sorpresa, que es una pregunta con una respuesta dicotómica de sí o no. Si nos sorprendería que el paciente en particular muriese a lo largo del próximo año, sí nos sorprendería, pues el paciente termina sus criterios NECPAL, pero si no me sorprendería, paso a evaluar las otras posibles variables que nos puedan determinar el requerimiento de cuidados paliativos. Entonces, el primero sería demanda o necesidad, si ha habido alguna expresión implícita o explícita por parte del paciente, la familia o el equipo de que el paciente pueda requerir cuidados paliativos, o la identificación de la necesidad del cuidado paliativo por el mismo grupo médico tratante. Si existen indicadores clínicos generales de progresión, que estos hayan ocurrido en los últimos 6 meses, pero que no correspondan a una agudización o proceso intercurrente reciente, que exista, por ejemplo, declive funcional, nutricional o cognitivo, que el paciente ya esté en un proceso de dependencia severa clasificado como un Karnofsky de menos de 50 o un Bartel de menos de 20, que ocurran síndromes geriátricos como caídas, úlceras, delirium, que existan síntomas persistentes, dolor, debilidad, anorexia, algunos aspectos psicosociales como distrés o trastorno adaptativo severo, o que haya una vulnerabilidad social severa, presencia de multimorbilidad, que ocurran más de 2 enfermedades o condiciones crónicas avanzadas, que el paciente esté requiriendo alto uso de recursos, evaluar la demanda o intensidad de las intervenciones y ya los indicadores específicos de severidad o progresión de enfermedad, ya sea patología oncológica o no oncológica. En su última versión, los criterios NECPAL, en su versión 4.0, nuevamente se hace la pregunta sorpresa y digamos que se simplifican estas opciones previamente mencionadas para considerar si el paciente puede tener requerimiento de cuidados paliativos. Entonces, necesidades paliativas solicitada por paciente, por familia o que el médico sea consciente de ello, pérdida funcional con pérdida de más del 30% en el Bartel en 6 meses,
pérdida nutricional por pérdida de más del 10% del peso en 6 meses, multimorbilidad, que haya más, igual o más enfermedades crónicas, de 2 enfermedades crónicas concomitantes, el uso de recursos, que haya más de 2 ingresos urgentes o requerimiento de manejo complejo o intenso continuado, o presencia de enfermedad avanzada, nuevamente definido por criterios de severidad o progresión de cualquier enfermedad orgánica específica. Si se cumple uno de ellos, entonces el paciente requerirá cuidados paliativos. ¿Qué acciones se llevan a cabo entonces después de identificar que un paciente tiene este requerimiento? Son pacientes que requerirán una evaluación multidimensional. Se debe evaluar, por supuesto, el estado de su enfermedad y su posible evolución. Siempre identificar los valores y preferencias del paciente y con ello poder iniciar la planificación de decisiones anticipadas lo más temprano posible. Identificar y atender al cuidador principal, identificar y ofrecer los profesionales de referencia, elaborar un plan terapéutico multidimensional y gestionar los casos y llevar a cabo una atención integrada con otros servicios. Esta última versión de los criterios NECPAL nos ayuda a establecer de forma global un pronóstico de vida dependiendo de la cantidad de criterios presentes. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen 1 o 2 parámetros positivos, se habla de una mediana de supervivencia de 38 meses, si tienen 3 o 4 parámetros de 17 meses y 5 o 6 parámetros de 3.6 meses. Sin embargo, estas son estimaciones poblacionales. ¿Qué beneficios tienen? Nos pueden contribuir al diagnóstico situacional y nos permiten definir algunos objetivos activando un plan paliativo global, y con esto podría compartirse con paciente y familia con el ritmo, intensidad y concreción con que sean adecuados a su capacidad de adaptación, con el fin de hacerlo progresivo y no solamente al final de la vida. Sin embargo, tiene unos riesgos. Como la aplicación individual automatizada, dado que esto es un riesgo de carácter poblacional y que pueden ocurrir pérdidas de oportunidades curativas o estigmatización de los pacientes. Entonces, dando paso a la valoración geriátrica integral, como vimos, después de utilizar los criterios NECPAL, entonces se requiere una valoración multidimensional. Digamos que pasamos a un proceso un poco más específico y más extenso. Entonces, la valoración geriátrica integral cobra especial relevancia en los cuidados al final de la vida, nos da una visión global del paciente, nos aporta elementos pronósticos desde la parte clínica, funcional, mental, social. Es una valoración que es dinámica, pues las situaciones clínicas pueden ser rápidamente cambiantes, evolucionando desde un enfoque curativo a un enfoque paliativo y siempre teniendo en cuenta las preferencias del paciente. ¿Qué nos permite nuestra valoración geriátrica integral? Cuantificar mediante escalas tanto los déficits como las capacidades que tenga nuestro paciente. Nos puede permitir la sistematización. Nos ayuda en el proceso diagnóstico para desarrollar un plan de cuidados que sea progresivo, continuado y coordinado, y así cubrir las necesidades del paciente y sus cuidadores, y nos ayuda en la toma de decisiones. ¿Cuáles son las ventajas? Nos da mayor precisión diagnóstica, nos permitirá ubicar los pacientes de forma apropiada, ya sea en un contexto hospitalario, domiciliario, en una unidad de cuidados crónicos, nos ayuda a mejorar el estado emocional y la sensación de bienestar, y nos puede ayudar en la racionalización del tratamiento y los servicios sociales. En particular en oncología, importante que muchos pacientes ancianos pueden ser tributarios de cuidados paliativos, en tanto los diagnósticos pueden ser más tardíos y con tratamientos con menor intención curativa, y no solo por la patología oncológica, sino por la descompensación de las comorbilidades en este contexto. En lo que se ha llamado hoy en día la oncogeriatría, hay gran utilidad en tanto nos puede ayudar a predecir supervivencia, evitar o predecir también toxicidad, nos permite clasificar los pacientes como robustos, frágiles o con intención paliativa, nos ayuda también mucho en la toma de decisiones desde oncología,
nos ayuda a detectar patologías o condiciones geriátricas que habitualmente no son diagnosticadas, como fragilidad, sarcopenia, desnutrición, discapacidad, deterioro cognitivo, depresión, polifarmacia, y de esta manera intervenirlas para evaluar cuáles pueden ser potencialmente reversibles. Nos ayuda a prevenir y tratar los síndromes geriátricos en el contexto del paciente oncológico y nos ayuda en su seguimiento en tanto pueden desarrollar fragilidad y así determinar nuevas conductas. En patologías no oncológicas, sobre todo patologías crónicas en fases muy evolucionadas de origen cardiovascular, respiratorio, etcétera, en tanto estas patologías tienen una evolución más irregular en forma de crisis, reagudizaciones. Esto hace, como todos sabemos, que el pronóstico sea más difícil de establecer en las patologías crónicas progresivas e irreversibles, sino también que tanto el paciente como las familias no identifiquen la gravedad o los momentos de fin de vida tan fácil como puede ocurrir en las patologías oncológicas. En la valoración geriátrica integral, entonces, como muchos podrán haber visto en las historias clínicas que hacemos los geriatras, tenemos varios factores a tener en cuenta. En principio, la condición índice, que en este caso podría ser la patología oncológica o no oncológica que nos interesa, a la que nos interesa aplicar el cuidado paliativo. Tenemos en cuenta la comorbilidad, la funcionalidad y los síndromes geriátricos, la presencia de fragilidad, el estado mental, nutricional y social del paciente. ¿Qué es la condición en índice entonces? Es pues la patología que nos ocupa. Eh, Siempre identificar el grado de evolución de la patología y en cuanto a esta determinar cuál es el pronóstico que está dado por su enfermedad, qué tratamientos se han realizado hasta el momento, evaluar qué disconfort han generado esos tratamientos en el paciente y evaluar la frecuencia de las agudizaciones, la gravedad de los síntomas o las hospitalizaciones. En esta imagen se esquematiza cuáles son las trayectorias de enfermedad en los pacientes terminales, en general en el último año de vida. En la primera imagen, en el primer recuadro, podemos observar aquellos pacientes que envejecen con un buen estado de funcionalidad y presentan una muerte súbita. En la segunda imagen podemos ver la progresión general habitual de los pacientes con cáncer, en los cuales se envejece con un nivel de funcionalidad apropiado, pero existe una declinación funcional acelerada, generalmente en los últimos 3 o 6 meses de vida, lo cual nos lleva al proceso de muerte. En la tercera gráfica encontramos lo que se llama discapacidad inestable, que ocurre clásicamente en pacientes con insuficiencia orgánica, que se caracteriza por agudizaciones y descompensaciones, y eso nos va llevando a una declinación funcional. Y en el último recuadro evaluamos aquella, o podemos visualizar aquella trayectoria de enfermedad caracterizada por una declinación progresiva, en particular lo que podemos evaluar, presentar o ver en los casos de demencia. En segundo lugar, y después de la condición índice, debemos tener en cuenta la comorbilidad, que serán las otras patologías que van a condicionar el pronóstico del paciente. Incluso en muchas oportunidades influyen más en la mortalidad y en la presencia de síntomas que la misma condición índice. En esta podemos utilizar, por ejemplo, la escala de comorbilidad de Charson, que nos puede dar una idea del pronóstico vital, pero conociendo muy bien que estos pacientes suelen salirse de la norma incluso en la parte pronóstica. Identificar los síndromes geriátricos que se han considerado factores pronósticos independientes, en tanto su presencia nos puede predisponer a la aparición de otros, y también nos permiten no solo identificarlos, sino tratar aquellas condiciones que pueden ser potencialmente reversibles. Por ejemplo, procesos de prehabilitación, si identificamos un síndrome geriátrico que pueda intervenirse, por ejemplo, antes de una intervención, valga la redundancia, quirúrgica, en particular en una patología oncológica, o procesos de rehabilitación. La parte funcional, que es un aspecto muy importante desde la geriatría, este es un factor independiente en mortalidad. Esto se ha identificado en múltiples patologías, en particular está estudiado en oncología, en hematoncología, en patologías cardíacas, son las especialidades donde más se ha implementado esta evaluación de la funcionalidad. Tener en cuenta que en tanto progresan las enfermedades, pues mayor será el riesgo de deterioro funcional.
También nos ayuda para definir la ubicación del paciente, aquellos pacientes con mayor deterioro funcional serán quienes están en mayor riesgo de ser institucionalizados. Hay diferentes escalas para evaluarlo, en particular el Bartel y el Lawton, que son los más utilizados globalmente, y hay diferentes pruebas de rendimiento físico que utilizamos desde la valoración geriátrica integral y que tienen definitivamente utilidad pronóstica en los ancianos. Y aparece este otro término, fragilidad, del que probablemente nos han escuchado hablar mucho a los geriatras. La fragilidad entonces es un estado de vulnerabilidad contra los factores estresantes porque empiezan a limitarse los mecanismos compensatorios. Se puede evaluar mediante diferentes instrumentos, están los fenotipos, las escalas, los índices. En particular están los índices de fragilidad en donde podemos evaluar la cantidad de déficit acumulados de una persona sobre los déficits totales posibles. ¿Qué son esos déficits? Son una cuantificación ya sea de comorbilidades, de estado funcional, mental, social, nutricional, variables bioquímicas en muchas oportunidades. Eso calculado sobre la cantidad de posibles déficits que pueden evaluarse en un paciente y eso nos dará un índice de fragilidad, pues desde estadios más leves hasta más severos. Y importante que estos índices pues son más altos en pacientes identificados en fin de vida y los scores elevados están definitivamente asociados a menor supervivencia. Entonces, la fragilidad es un concepto crucial para las personas que requieren cuidados paliativos, en particular ancianos con multimorbilidad, y nos ayuda en muchas oportunidades para manejar las situaciones de fin de vida cuando ocurre incertidumbre y gran complejidad. Nos permite identificar tempranamente la situación de fin de vida, sobre todo en pacientes con fragilidad severa, para hacer una valoración multidimensional y un diagnóstico situacional y con eso establecer un plan de cuidado avanzado y las decisiones desde momentos más tempranos de la enfermedad. Acá quisiera mostrarles un estudio reciente que fue publicado en el British Medical Journal. Este fue un estudio prospectivo observacional de pacientes ancianos admitidos a unidad de agudos en un hospital español durante 12 meses consecutivos y con 2 años de seguimiento. Ellos utilizaron los criterios NECPAL para identificar pacientes con necesidades paliativas y clasificaron los pacientes como pacientes en fin de vida y pacientes no fin de vida y utilizaron un índice de fragilidad que es el Frail-PIG. Ellos encontraron o reclutaron 590 pacientes cuya edad media era de 86 años y de ellos 260 cumplían criterios para fin de vida. Se identificaron 4 trayectorias de enfermedad. Allí resalto que fueron más frecuentes la demencia y la falla de órgano que incluso el cáncer. El 97% de los pacientes que estaban clasificados como fin de vida tenían fragilidad moderada avanzada, versus el 55% de los pacientes que no se clasificaban como fin de vida, lo que nos resalta precisamente esa relación entre fragilidad y proceso de fin de vida. En esta gráfica podemos ver la supervivencia encontrada en pacientes. Los pacientes totales del estudio, la supervivencia relacionada a 2 años, por supuesto, fue mucho menor la supervivencia en aquellos que fueron clasificados como enfermedad, como fragilidad avanzada versus los pacientes sin fragilidad en global en el estudio. Acá se discriminan entre los pacientes caracterizados como en fin de vida y no fin de vida, y los que estaban en fin de vida pues fueron mucho más frágiles y tuvieron mayor mortalidad, ¿sí? Y acá igualmente vemos la probabilidad de supervivencia en diferentes trayectorias de enfermedad. Entonces allí nos lo clasifican aquellos pacientes con demencia, con multimorbilidad, con falla de órgano o con cáncer. Y lo que vemos en esta última gráfica es que cuando ocurre fragilidad severa, la probabilidad de supervivencia se reduce y se hace mucho más cercana entre las diferentes trayectorias de enfermedad, hablándonos de la fragilidad como un factor independiente de mortalidad. ¿Cuál es su importancia? Esto nos ayuda a cuantificar y a sintetizar los resultados de la evaluación geriátrica multidimensional, permite discriminar entre diferentes grados de severidad
y permite implementar el cuidado paliativo e implicar tanto al personal de salud como al paciente y la familia. Por otro lado, y además de la fragilidad, seguimos con la valoración cognitiva como un factor pronóstico relevante. Se debe realizar una adecuada diferenciación entre la presencia de delirium o de depresión, tener en cuenta esas trayectorias de enfermedad de demencias que pueden ser las que más retos nos generan en geriatría por lo impredecible de su pronóstico, tener en cuenta esas situaciones problemáticas en las demencias avanzadas, en particular el aspecto nutricional, y nos permite también saber el grado de competencia que puede tener un paciente para la toma de decisiones. La valoración afectiva, tener en cuenta las necesidades desde la parte psiquiátrica, la parte mental y espiritual, tanto del paciente como la familia. En la valoración social, siempre identificar el cuidador principal, evaluar sus actitudes y sus aptitudes, la presencia de sobrecarga, tener en cuenta algo que vemos cada vez más frecuente, que es ancianos cuidando de ancianos, y esto también nos hablará de la posibilidad del sitio de cuidado si nos toca dejar a un paciente hospitalizado o se puede ir a una unidad de crónicos o puede ser manejado en casa. La valoración nutricional, que generalmente se detecta de forma muy tardía, tener en cuenta tanto factores bioquímicos como factores clínicos. Corto con respecto a la toma de decisiones, esto lo tomamos de las guías de la Sociedad Americana de Geriatría en cuanto a la toma de decisiones en pacientes con alta carga de multimorbilidad. Hay diferentes factores a tener en cuenta, pero los que resaltamos de esto son la enfermedad fundamental, que será la condición índice en cuanto a su estadio, su pronóstico, su evolución, y saber si se trata de una enfermedad avanzada pero estable, como podría ocurrir en demencias, versus aquellas con descompensaciones agudas. Y otro factor totalmente relevante, la opinión del paciente. Tener en cuenta algo que genera muchas dificultades en múltiples oportunidades, que una orden de limitación del esfuerzo terapéutico concreto de un aspecto en particular no quiere decir que se abandonen otras actitudes curativas o paliativas. Eso es algo que debemos diferenciar muy bien. Principios entonces para la toma de decisiones. Se debe identificar e incorporar las preferencias del paciente y la familia, reconocer que hay limitaciones en la evidencia, tomar las decisiones en el contexto de muchos riesgos, cargas, beneficios, pronóstico en cuanto a esa valoración integral, considerar la complejidad y disponibilidad de tratamientos en un contexto en particular y escoger las terapias que maximicen el beneficio para el paciente. Esto se traduce en este esquema, que es identificar y comunicar, tener en cuenta las prioridades del paciente, comunicarle su pronóstico y la trayectoria de la enfermedad para que sepa qué es lo que está ocurriendo con su enfermedad. Decidir suspender, iniciar, continuar el manejo de acuerdo a las prioridades, el potencial beneficio o el riesgo que pueda traer, y alinear esas decisiones entre pacientes, cuidadores y prestadores de salud. Esta es una gráfica que nos muestran estas guías de la Sociedad Americana, en donde se subraya allí que los pacientes en quienes hay más dificultades para tomar decisiones, dado que se salen de las guías clínicas habituales, son aquellos que tienen una expectativa de vida intermedia, por así decirlo, pacientes que tienen una expectativa de vida entre 2 y 10 años, que tienen una alta carga de comorbilidad y alteración de alguna manera en su funcionalidad, que serán aquellos que en particular se beneficien más de la valoración geriátrica multidimensional. En las otras dos recuadros se ven pacientes que se parecen más a los que están incluidos en las guías y pueden utilizarse las mismas, o pacientes en quienes definitivamente su expectativa de vida es muy limitada y el acercamiento debe ser geriátrico. 3 palabritas en cuanto al control de síntomas en el anciano. Saber que pueden tener consecuencias más graves en tanto afectan su movilidad, puede haber depresión, malnutrición, delirium, polifarmacia, que usualmente hay pobre reconocimiento, dado que puede ocurrir deterioro cognitivo, alteración en lenguaje, dificultad para evaluar la eficacia de los tratamientos, y pueden presentarse de forma típica, en particular con los famosos síndromes geriátricos.
Síntomas más frecuentes. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes en los ancianos? Inmovilidad, estreñimiento, incontinencia, trastornos del sueño y delirio. Se presentan menos frecuente que en los pacientes más jóvenes, angustia ante la muerte, depresión, emesis, y la disnea y el dolor se presentan de igual manera. Siempre se debe identificar la etiología y la posible reversibilidad, saber que no solo la patología maligna es la causante de los síntomas, sino que puede estar más influenciada por la presencia de multimorbilidad o reacciones adversas o la suma de la sintomatología, siempre evaluar las prioridades del paciente, puede que para lo que para nosotros sea prioritario manejar no sea lo mismo que para un paciente anciano, en particular en quienes sus expectativas van cambiando y hay mayor riesgo de efectos secundarios de los medicamentos. Tres cosas a tener en cuenta: se deben utilizar idealmente medicamentos de vida media corta, siempre hacer una titulación lenta y una revisión muy frecuente del tratamiento y hacer desprescripción de acuerdo a las necesidades del paciente y siempre evaluar la adherencia a los tratamientos. En el anciano hay más dificultades para comunicar el dolor, siempre se deben tener en cuenta expresiones no verbales, evitar las creencias erróneas sobre la sensibilidad al dolor o mala tolerancia a los analgésicos que nos puede llevar a omitir tratamientos apropiados, prestar atención a otras patologías, hay una alta prevalencia de dolor crónico y se presentan de forma muy atípica. Y finalmente, para concluir todo lo que hemos mencionado, entonces, evidentemente hay un requerimiento creciente de cuidados paliativos en la población geriátrica. Se puede abordar tanto la patología oncológica como la no oncológica. Se requiere un manejo integrado entre especialidades médicas para la detección y la intervención temprana, que la valoración geriátrica integral es una herramienta útil en el abordaje de los ancianos por la heterogeneidad que estos presentan. También nos sirve como herramienta en la toma de decisiones difíciles y la importancia de la integralidad de la atención, siempre teniendo en cuenta las preferencias del paciente y de la familia. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de gran utilidad esta charla el día de hoy.